Colosenses 1, empezamos la lectura en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Veíamos que aquí Pablo pide tres cosas por los colosenses. Una, pide inteligencia espiritual para ellos. Y en el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí en el versículo 10 está pidiendo otra cosa. Dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí nos detenemos. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre, te alabamos. Digno eres de nuestro amor, de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, de nuestro servicio, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno y maravilloso. Te damos gracias porque podemos reunirnos. Que tu nombre sea glorificado en esta reunión, en la exposición de tu palabra, en todo lo que haremos. Háblanos a través de tu palabra, muéstranos tu voluntad, capacítanos para ponerla por obra y que llevemos fruto, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que vimos hace 8 días que cuando escribió Pablo esto estaba en la cárcel. Pero él no estaba preocupado por él mismo, ni siquiera pedía que oraran por él. Él se preocupaba por los hermanos. Vimos que él no pedía cosas materiales para los hermanos de Colosas. No que las cosas materiales no sean importantes, pero él está pidiendo aquí cosas espirituales porque esas son más importantes que las materiales. Gracias. Acuérdense que en el Padre Nuestro Cristo nos enseña a orar también por las cosas materiales, pero se enfatizan siempre las espirituales. Empezamos a analizar esta oración y vimos que Pablo pide inteligencia espiritual para los colosenses. Antes de ser convertidos, yo no dudo que ellos fueran inteligentes, pero lo que él está pidiendo es inteligencia espiritual. Cuando una persona muy inteligente llega a ser convertida, entonces se da cuenta que la inteligencia que necesita nada que ver con la inteligencia carnal. Lo que se necesita es inteligencia espiritual, inteligencia que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Inteligencia que viene de arriba. Estos colosenses ya tenían un conocimiento básico del Evangelio. Ya sabían que tenían acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. Pero el apóstol Pablo ora para que ellos crezcan en ese entendimiento. Y esto lo podemos entender nosotros. Cuando empezamos en los inicios de la vida cristiana, pues conocemos lo básico, cosas básicas, cosas sencillas, pero debemos crecer en conocimiento y eso pues va a llegar poco a poco. Entonces, cuando nosotros oremos por nuestros hermanos, debemos pedir eso por ellos. Nosotros tal vez pensemos que nuestros hermanos necesitan más dinero, o una casa más grande, o un carro, o cosas así, pero lo que nuestros hermanos necesitan por encima de todas las cosas es inteligencia espiritual para que puedan conocer la voluntad de Dios y la puedan poner en práctica.
Porque si un hermano no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo la pondrá en práctica? Un ateo tal vez tenga un coeficiente intelectual muy alto, pero si esa persona llega a ser convertido, no dudo que su cociente de inteligencia le pueda servir en algún grado ya en la vida cristiana. Pero lo que ese cristiano necesita es inteligencia espiritual, y eso va a llegar con el tiempo. Hay personas inconversas que son muy inteligentes, pero para lo malo. Y si nosotros éramos de esos, muy inteligentes para lo malo, ahora ya siendo convertidos, necesitamos inteligencia para lo bueno. Cuando una persona nace de nuevo por el Espíritu Santo, es un niño en sentido espiritual, tenga la edad que tenga. Si se convierte a los 70 años, es un niño en sentido espiritual. Pero una persona que nace de nuevo ya tiene todo lo necesario para crecer y para madurar, incluso para llevar fruto. Entonces, debemos orar de esta manera, como Pablo oraba, para que nuestros hermanos crezcan, maduren, lleven fruto y glorifiquen a Dios. Esta clase de inteligencia espiritual que Pablo pedía, la necesitamos todos. Necesitamos inteligencia espiritual para tratar con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los que nos rodean, con los compañeros de trabajo, etc. Si ustedes ven que hay un hermano que está enfermo, tal vez ustedes oren principalmente por la enfermedad de este hermano. Pero tal vez ese hermano necesite algo más importante que salud física. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo más importante que la salud física? Sí. Dios puede querer que entendamos algo, que aprendamos algo a través de nuestra enfermedad. Entonces debemos pedir a Dios que les enseñe a nuestros hermanos lo que les tenga que enseñar, para que conozcan la voluntad de Dios y la pongan por obra. Un hermano que está enfermo necesita inteligencia espiritual para ver su enfermedad como Dios la ve. ¿Cómo ve Dios la enfermedad que tiene un creyente? La ve como un medio de bendición. Si estamos enfermos, Dios puede bendecirnos a través de esa enfermedad. Entonces, pidamos a Dios por nuestros hermanos enfermos eso. Que vean la enfermedad como venida de Dios y como un instrumento en las manos de Dios para bendecirles. Que Dios les ayude a sacar provecho de su enfermedad. Y otra cosa, debemos pedir que Dios les dé a nuestros hermanos inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios y para ponerla en práctica. Bien, un creyente puede pasar mucho tiempo sin conocer la voluntad de Dios. Estar haciendo esto y haciendo lo otro, sin conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Puede tener una idea vaga de lo que es la voluntad de Dios para él, pero yo me refiero a una voluntad exacta, que estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas. Pide el apóstol Pablo inteligencia espiritual. Pero vean ahora el versículo 10, que pide que les dé obediencia práctica. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Vean, como Cristo merece, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo les comentaba hace 8 días que los falsos maestros que se infiltraron ahí en Colosas decían ser iluminados. Esa era una frase que se usaba en aquel tiempo. Creían ser iluminados. Entonces veían a los cristianos como con lástima, como que los veían como medio ignorantes. Entonces decían, nosotros somos iluminados, ustedes necesitan aprender algo de nosotros. Aquellos falsos maestros decían ser iluminados, decían tener muchos conocimientos, pero díganme, ¿de qué sirve tener muchos conocimientos
si no los ponemos en práctica en la vida cotidiana, en la vida práctica. En la vida cristiana, el conocimiento y la obediencia deben ir juntos. Y si no van juntos, pues está el asunto muy difícil, muy complicado. Cuando empezamos en la vida cristiana, aprendimos doctrinas básicas. Pero en la vida cristiana hay verdades profundas que vamos conociendo poco a poco, a través del estudio, a través de la reflexión, de la meditación. Pero si conocemos las verdades básicas y cosas que tenemos que obedecer, pero no las obedecemos, entonces no creceremos en el conocimiento de Cristo, no llevaremos fruto, no conoceremos la voluntad de Dios, porque lo que ya conocemos no lo ponemos en práctica. La verdadera sabiduría, la sabiduría espiritual, debe permear nuestra vida diaria. Esto lo pueden ver incluso en el Antiguo Testamento. Chequen en Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio 4, 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Vean cómo empieza el versículo. Mirad, o sea, es como diciendo, fíjense bien, vean lo que les voy a decir, analícenlo. Y dice el 6, guardadlos. Está hablando de los estatutos y de los decretos que menciona al principio del versículo 5. Dice, guardadlos. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. O sea, ¿creen ser sabios ustedes? Pues pongan en práctica lo que han aprendido. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuándo van a decir esto? Cuando vea a la gente que ponemos por obra lo que decimos creer. Si invitamos a la gente a que venga al culto, si invitamos a la gente a que lea la Biblia, pero ellos ven que hacemos cosas o decimos cosas que no debemos decir ni hacer, entonces van a decir, esos están locos, me invitan a su religión, me invitan a su iglesia, pero pues lo que dicen creer no lo creen, no lo ponen en práctica, no les dan ninguna importancia. Tal vez nuestros conocidos, tal vez nuestros parientes nos escuchen hablar y digan que tenemos muchos conocimientos. Pero esas personas que nos conocen y que al oírnos hablar piensan que tenemos muchos conocimientos, ven que ponemos en práctica esos conocimientos, la gente nos observa. Si no obedecemos a Dios, ellos lo detectan. Si somos hipócritas, olvídense. Dice el apóstol Pablo en una parte que somos cartas leídas por las personas que nos rodean. Si ustedes le dan una carta de recomendación a una persona, eso puede ser peligroso, puede ser riesgoso, porque ¿cómo van ustedes a recomendar a una persona si ustedes ya saben de qué pie cojear? Oiga, yo conozco a esta persona desde hace 20 años, yo ahora reconozco como trabajadora, como honrada, como derecha, como trabajadora, pero luego lo recomiendas y luego se mete a trabajar y luego roba, miente y hace cosas incorrectas. ¿Qué clase de carta de recomendación le diste a ese patrón? Nosotros o somos cartas de recomendación buena o carta de recomendación mala. Nosotros conocimos a personas que empezaron bien la vida cristiana, que venían a nuestras reuniones, que les gustaba leer la Biblia, que les gustaba la oración, supuestamente. Pero ¿qué creen que pasó?
que después de un tiempo empezaron a leer libros que los alejaron de Dios. Empezaron a escuchar predicaciones de falsos maestros que les metieron ideas en la cabeza y que terminaron apartándolos de Dios, de la salvación. En el internet hay muchos falsos maestros. En el radio hay muchos falsos maestros. Si tú ya conoces la verdad, ¿qué tienes que estar escuchando a esos predicadores? Recuerdo haberles platicado de un hombre que conocimos hace muchos años, que llegó a predicar aquí, que llegó a ser maestro de escuela dominical aquí, y que terminó alejándose de Dios porque leyó Caballo de Troya. Dice, es que este libro dice, sí trae la verdad acerca de Cristo. Digo, ¿qué? La verdad acerca de Cristo. Entonces, ¿la Biblia no dice la verdad acerca de Cristo? Le hizo más caso a ese libro mentiroso que a la palabra de Dios. O sea, las supuestas verdades profundas, entre comillas, alejaron a esta persona de Dios, y no solamente a él, a su mamá, a su hermana, a su cuñado y a sus sobrinos. En total, como 8 personas se fueron. La inteligencia espiritual, la verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría, debe de conducirnos a afirmarnos en las doctrinas cristianas, pero sobre todo, debe conducirnos a agarrarnos fuertemente de Cristo. Ahí es donde estamos seguros. Como les decía yo de los moluscos que se agarran de la roca. Nosotros vemos que viene la tempestad, que viene la ola, nos agarramos de Cristo. Entonces, las doctrinas verdaderas deben de conducirnos a agarrarnos de Cristo y no alejarnos de Cristo. Hay personas que escuchan predicadores que son famosos y que tal vez lo hacen pues por curiosidad, ¿no? Pues este predicador es famoso, pues lo voy a escuchar, a ver qué dice. Pero si ya se dieron cuenta que sus doctrinas no son sanas, lo que enseñan no es sano, entonces ¿por qué siguen escuchando eso? Hay personas, hemos hablado de eso antes, que se llenan la cabeza de conocimientos y se vuelven orgullosas, aman el debate, aman las discusiones y empiezan a ocasionar problemas en sus casas y en las iglesias también. Las verdades bíblicas no deben estar solamente aquí, no deben ser solamente teóricas, deben de ponerse en práctica. Para eso son las verdades bíblicas. No es como en la escuela, ¿sí? Si tú eres bueno para las matemáticas, para la álgebra, para la biología, pues qué bueno, pero eso no es algo que tú tengas que poner en práctica, son datos que tienes en tu cabeza y punto. Pero las verdades de la Biblia son para obedecer. Vean, 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro 3, versículo 18. Vean desde el 16, 3:16. Está hablando de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos son los que tienen poco conocimiento. Los inconstantes son los que no obedecen, o a veces obedecen y a veces no, como que quieren y como que no. Como también las otras escrituras para su propia perdición, o sea que no solamente tuercen el significado del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, tengan mucho cuidado. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, los falsos maestros, caigáis de vuestra firmeza. Dice, antes bien, vean lo que dice el 18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, no solamente debemos crecer en el conocimiento, debemos crecer en la gracia. Acuérdense que la gracia tiene 2 significados. La gracia es favor inmerecido y la gracia es poder de Dios. Aquí se refiere al poder. Crece no solamente en el conocimiento, sino en el poder de Dios para vencer el pecado.
De eso se trata. ¿De qué sirve que tengas muchos conocimientos si el pecado juega contigo como si fueras un juguete? Y en el 17, segunda de Pedro 3, 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. O sea, guárdense ustedes mismos, tengan mucho cuidado, cuídense. Porque los falsos maestros tienen mucho poder y te pueden apartar de la verdad. Entonces, existe el peligro de engordar en lo intelectual, engordar en cuanto a los conocimientos y estar flacos en la gracia. Entonces, estaremos en graves problemas. Vuelvan a Colosenses. Colosenses 1, ven al final del 9. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, quiere decir toda clase de sabiduría, no sabiduría para esto, sabiduría para lo otro, inteligencia espiritual. ¿Pero para qué? Dice el 10, aquí está la respuesta: para que andéis como es digno del Señor, como Cristo merece, como nosotros entendemos que Él merece. Y vean el final del versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. O sea, buenas obras aquí, buenas obras allá. Llevando fruto, de eso se trata, de agradar a Dios y de llevar fruto. Entonces, la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia debe de conducirnos a esto. Y si no, entonces vamos a quedar cortos. Pero vean ustedes el orden: primero sabiduría, luego andar, como dice el 10, para que andéis. Y al final del 10 dice llevando fruto en toda buena obra, o sea, en el servicio al Señor. Vean ustedes el orden. Primero, conocimiento. Dios. 2, sabiduría. Y 3, el trabajo o el servicio para Dios. Entonces, una cosa debe de conducirnos a la otra y la otra a la otra. Si nada más nos detenemos aquí, pero no tenemos esto, tampoco vamos a tener esto. Y entonces, ¿de qué nos sirvió esto? Absolutamente de nada. Vean, esto habla de andar con el Señor. Es la palabra que está ahí en el versículo 10, para que andéis. O sea, vamos conociendo a Dios y andamos con Él. Tenemos intimidad con Él. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esa clase de conocimiento, esa clase de intimidad, que podemos trabajar para Él? Entonces, ¿de qué sirve tener conocimientos si no tenemos intimidad con Él? Si no conocemos su voluntad, no podemos llevar fruto. No podemos andar con Dios sin conocer su voluntad. Y si conocemos su voluntad, pero no lo ponemos por obra, entonces no podemos crecer, no podemos trabajar, no podemos servir a Dios. Hay un versículo en Amós 3:3 que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Te acuerdas de ese texto? ¿Andarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo? ¿Se acuerdan? Una vez vimos algo acerca de la vida de Enoc hace ya algunos años. ¿Se acuerdan? Veíamos que Enoc caminó con Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir que Enoc caminó con Dios? Que Enoc estuvo de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo significa no solamente que conocemos su voluntad, significa que la hacemos. Estamos de acuerdo con su voluntad, pero no solamente en la mente. No, estamos de acuerdo con Él porque la hacemos. Y si hacemos su voluntad, somos sabios. Y si no lo hacemos, entonces somos necios. Porque ¿qué caso tiene conocer la voluntad de Dios? ¿Qué caso tiene saber que si no la hacemos, vamos a estar en problemas si no la hacemos? El contexto donde Amós dice eso, de si andarán dos juntos,
si no estuvieron de acuerdo, habla de cómo Dios preparaba la invasión de los judíos. Iban a llegar ahí los asirios, los iban a invadir. ¿Por qué? Porque los judíos conocían la voluntad de Dios, pero no la hacían. ¿Qué mal negocio es ese? Cuando ustedes se ponen a leer la palabra de Dios, yo supongo que ustedes le dicen a Dios: Dios, háblame a mí, muéstrame a mí tu voluntad. No hay otro motivo para el cual leer la Biblia. No vamos a leer la Biblia para que nos dé sueño. No vamos a leer la Biblia como si fuera una novela. Leemos la Biblia para que Dios nos muestre su voluntad. Pero si leemos y no queremos obedecer lo que está escrito, ese es muy mal negocio. Bueno, si conocemos la voluntad de Dios y la obedecemos, es como podemos trabajar para Él, ¿sí? Ese es el último punto de la secuencia, ¿no? Tenemos que trabajar para Él. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra, a través de la oración y a través de su palabra. Entonces, nos acercamos a Dios a través de la oración, a través de la lectura, y entonces Dios nos capacita para que podamos servirle. Hay algunos que leen la Biblia, ¿saben ustedes para qué? Para justificar sus ideas preconcebidas. O sea, son personas que quieren entender la Biblia a su manera. Ellos creen que como otros la entienden, están equivocados y creen que ellos sí tienen la razón. Entonces, si leen la Biblia de esa manera, no descubrirán la voluntad de Dios, no descubrirán la verdad. Nosotros no estamos para juzgar a la Biblia, ni tampoco para juzgar a los demás. Estamos para que la Biblia nos juzgue a nosotros. Cuando estamos leyendo, Dios nos habla y nos juzga, nos dice dónde estamos mal. Entonces, no leemos para que la Biblia se amolde a nosotros, sino para que nosotros nos amoldemos a ella. Hay un sermón de Spurgeon que se llama El libro que habla, y vaya que la Biblia nos habla. Es Dios el que nos habla a través de su palabra. Este es el libro de libros. ¿Se acuerdan que hubo un puritano, y me acuerdo cómo se llamaba, que ya estaba cerca de la muerte? Ya estaba en las últimas, y le dijo a uno de sus hijos que estaba ahí cerca, le dijo: hijo, tráeme por favor el libro. Y le dice su hijo, dice: ¿cuál libro, papá? Dice: ¿cómo que cuál? Dice: nomás hay uno. ¿Cómo que cuál? Ningún libro como la Biblia. Vuelvan a Colosenses 1 y vean la segunda parte del versículo. Dice: agradándole en todo. Vean, de esto se trata la vida cristiana, de agradar a nuestro Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, no la leemos para agradarnos a nosotros, ni para agradar a la gente, ni para presumir a la gente que sabemos, ni para tener bases para ganar un debate, no. Leemos para conocer la voluntad de Dios y para ponerla por obra. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1 que debemos andar como es digno de nuestra vocación, nuestro llamamiento. Habla de llamamiento eficaz, ¿no? Y nuestro llamamiento a servirle, que se deriva del primero. Debemos andar como es digno de nuestra vocación. Y la palabra andar es un verbo presente continuo, constantemente. O sea, no te detengas, tú continúa agradándole, sirviéndole, como Él lo merece. Y en Filipenses 1:27 podemos leer que debemos andar como es digno del Evangelio. Y en 1 Tesalonicenses 2:12 dice que debemos andar como es digno de Dios. ¿Cómo es digno del Evangelio? Como es digno de Dios, como Dios merece. Y vean también 1 a los Tesalonicenses en el capítulo 4. Vean lo que dice acá el apóstol. Primera epístola de Tesalónica 4:1. Por lo cual, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vean, ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos agradar a Dios? Debemos abundar en esto, que nos conduzcamos con sabiduría y y que agrademos a Dios.
¿Y qué sucederá cuando agradamos a Dios? ¿Quieren que les diga qué va a suceder? Que lo vamos a saber nosotros. Podemos saber que estamos agradándole. Podemos saber que Él está contento de nosotros, como si su sonrisa estuviera sobre nosotros. Acuérdense ustedes que hay tal cosa como amor de complacencia. ¿Se acuerdan qué es eso? Dios ama a todos los creyentes, sin excepción, a todos. Pero ama más a unos que otros. A Juan se le dice en la palabra de Dios el discípulo que Jesús amaba. Quiere decir que a Juan lo amaba de una manera como no a los otros 11. ¿Pero por qué? Acuérdense, nosotros como padres amamos a todos nuestros hijos, pero amamos más al que más obediente es. No vamos a decirles a los que son más desobedientes, mira, deberías aprender a este que sí me obedece, a este lo quiero más que a ti. No se los decimos, pero acá en el fondo amamos más al hijo que nos obedece más. Así pasa con Dios. Dios se complace más con los que más le obedecen. Cuando nosotros agradamos a Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, podemos sentir eso, podemos estar contentos. El objetivo final es llegar a este punto, trabajar para Él. Pero también recuerden que en realidad no somos nosotros los que trabajamos para Dios. Es Dios el que trabaja en nosotros, a través de nosotros, para servir a otros. Esa es en síntesis la labor de la vida cristiana. El asunto no es nada más que ya somos salvos, pues qué bueno, no. Debemos ser instrumentos útiles para la salvación de otros, trabajar para Dios, trabajar para Cristo. Y si algo hemos hecho hasta el día de hoy, no cabe duda es porque Dios nos capacitó y nos fortaleció para hacerlo. Él es el que hace que llevemos fruto. Él nos limpia, ¿se acuerdan cómo dice Cristo en Juan 17? Él nos limpia para que llevemos mucho fruto. Entonces, no solamente nos da el deseo de querer llevar fruto, Él nos hace que lo llevemos. Pudiéramos tardar un tiempo, vean lo que les voy a decir, pudiéramos tardar un tiempo queriendo llevar fruto sin llevarlo, pero Él nos capacitará para que lo llevemos de hecho, y entonces entenderemos que si llevamos fruto fue porque Él nos capacitó y nos perfeccionó para ello. Él empieza la buena obra y Él la concluye. También otra cosa, no todos los cristianos llevamos la misma cantidad de fruto. Todo cristiano lleva fruto, no cabe duda, pero hay unos que llevan más que otros. Pero hay árboles que no llevan fruto, y esos son árboles malos. Un árbol malo da fruto malo. ¿Quién es un árbol malo? Es el que aparenta ser cristiano, pero que no lo es. Una persona es cristiana no porque lee la Biblia. Una persona es cristiana no porque va al culto. Un árbol malo es el que parece que sirve a Dios, pero que sirve a sus propios intereses. Ven, los testigos de Jehová cargan la Biblia. Los pastores de religiones falsas abren la Biblia y supuestamente la explican, pero no sirven a Dios. Son árboles malos, están enseñando mentiras. Esas personas, los falsos maestros que estaban infiltrados con los creyentes de Colosas, creían que servían a Dios, creían que eran iluminados, pero se servían a sí mismos. Servían a sus propios intereses. ¿Qué es lo que pretenden los testigos de Jehová? Que cada vez sean más los testigos de Jehová. Les da mucho gusto jalar a una persona a su religión. ¿De eso se trata? ¿De jalar gente a nuestra religión? Lo que queremos es que las personas se salven, que dejen su pecado, que se arrepientan. Y si no son salvas, pues entonces ¿de qué sirvió todo? Los falsos maestros, cuando exponen la palabra, según ellos que la están exponiendo, creen que están agradando a Dios, pero la verdad es que se agradan a sí mismos. Buscan la gloria de la gente y la gloria de ellos mismos. Que Dios nos libre de eso a nosotros.
Para que una persona pueda llegar a este punto, puede pasar mucho tiempo. Dios tiene que preparar al obrero para que haga su obra. Acuérdense de José. ¿Cuántos años pasaron en la casa de Potifar y luego en la cárcel para que José estuviera preparado? Pasaron 13 años mínimo. 13 años en el fuego de la prueba. ¿Cuántos años estuvo tratando Dios con Moisés antes de que Moisés pudiera sacar a Israel de Egipto? Primero 40 años y luego otros 40 en el desierto. 80 años Moisés estuvo preparándose. Los discípulos de Cristo estuvieron con él más de 3 años, capacitándoles, enseñándoles en privado y junto con los demás también, para que llevaran mucho fruto. Ahora acuérdense de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un erudito antes de que se topara con Cristo rumbo a Damasco. Era un hombre muy estudiado. Pero ¿qué pasó? Que quedó deslumbrado por la luz de Cristo, y después de eso Dios lo llevó a Arabia 3 años. En esos 3 años, ¿cuántas cosas aprendería el apóstol Pablo? Eso está en Gálatas capítulo 1, ¿quieren verlo? Gálatas 1, empezamos en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, dice, yo no fui a preguntar a los apóstoles, oigan, ustedes que conocieron a Jesús, platíquenme a ver qué les dijo. No, dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vean, después, pasados 3 años, vean, subí a Jerusalén para ver a Pedro, el que supuestamente era el líder entre los apóstoles. Estos 3 años que estuvo en Arabia el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas aprendió? Todas las escamas que cayeron de sus ojos en esos 3 años. Dios sabe qué enseñarnos, cómo enseñárnoslo, cuándo y de qué manera. Nosotros no vemos más allá de nuestra nariz. Nosotros creemos que estamos bien en una cosa y a lo mejor estamos mal. A lo mejor creemos que estamos mal en otra cosa y estamos bien. No vemos claramente. Creemos ser muy listos, creemos ser muy inteligentes, pero solamente Dios conoce la realidad. La verdad es que Él es el maestro, los alumnos, nosotros. Y le pedimos, Dios, agárrame de tu mano y ayúdame y enséñame lo que no sé. El punto es que tengamos conocimientos, que tengamos sabiduría, que andemos en intimidad con Dios y que lleguemos a este punto de trabajar para Dios, de trabajar para Cristo, de servir al Señor. Vean, un niño que acaba de nacer no puede trabajar, obviamente. Es un niño que acaba de salir del vientre que no puede trabajar. ¿Qué es lo único que puede hacer un bebé que acaba de salir del vientre? Pues se llama la atención para que le den en el pecho, para que le den la mamila. ¿Sabe cómo llamar la atención? Los niños son muy listos. Dice, yo quiero, ¿cómo? Pues ya sé, hago mi berrinche y ya me traen la mamila. Pero no puede trabajar. Un recién convertido no puede hacer mucho. Puede testificar, puede decirle a otra persona, yo ya soy convertido, Dios me perdonó, mira, arrepiéntete tú y Dios te perdona a ti. O sea, para poderle hablar a otra persona de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no necesitamos mucha preparación. Eso lo puede hacer casi cualquiera. Pero vean, un recién convertido no puede tener un cargo de responsabilidad en la iglesia, porque le falta madurar. Un recién convertido puede regalar Biblias, puede invitar a sus conocidos a leer la Biblia, puede invitar a las personas a venir al culto, pero tiene que aprender ciertas cosas, tiene que aprender sabiduría, tiene que aprender a andar con Dios para poder trabajar para Dios en la iglesia, en un cargo que requiera, repito, de responsabilidad. Dios nos enseña a obedecer. Y en el grado en que obedecemos, vean, andamos con Él en intimidad.
y en ese grado trabajaremos para Él. O más bien, en ese grado debiéramos llegar a trabajar para Él. Porque imagínense que pasáramos 3 horas orando, que pasáramos 3 horas leyendo la Biblia, pero nunca evangelizamos. Pues no se trata de eso tampoco. Y tampoco se trata de servir a Dios de vez en cuando, no. Se trata de hacerlo constantemente. Un cristiano no debe de hacer las cosas cuando tenga ganas. No vamos a leer la Biblia cuando tengamos ganas. No vamos a orar cuando tengamos ganas. No. Son cosas que tenemos que hacer, con ganas o sin ellas. Se trata de que debemos llegar a ser responsables, a ser fieles y llevar fruto en toda buena obra, como dice Pablo aquí en Colosenses. ¿Y saben qué pasa? Cuando llevamos fruto es cuando crecemos en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que dice al final del versículo 10, chequen todo el versículo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cuál será el resultado de eso? Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, vean, ya no será Dios para nosotros una teoría. Ya no será Cristo un Salvador teórico, no. Estaremos bien seguros de que Él es nuestro Dios, de que somos sus hijos, de que le estamos agradando, y hagan de cuenta que llegaremos al punto de como si lo tocáramos, como si lo palpáramos. Estaremos bien seguros que Él se agrada de nosotros. Pero necesitamos equilibrio en estas cosas. Sí, es bueno el conocimiento, es bueno tener esto, pero necesitamos esto. Que lleguemos a estar equilibrados en estos 3 puntos. Cuando ustedes doblan sus rodillas y se ponen a leer, se enciende su corazón y después se ponen a orar. Ese es el orden correcto. Primero leer y luego orar. Hay ocasiones en que podemos orar sin haber leído, pero lo ideal es primero leer y luego orar. Meditar, leer y orar. Y así cuando estamos leyendo, vamos creciendo también en el conocimiento de Dios. Conocemos sus atributos, conocemos su palabra, pero es caminando con Él, vean, andando con Él y trabajando para Él, como vamos creciendo más en el conocimiento de Él. Es entonces cuando le adoramos. Algunos hablan de que les gusta mucho la alabanza, les gustan mucho los cultos de adoración, pero la verdadera adoración debe de ir acompañada con el servicio. Pues tú dices que adoras a Dios, que amas a Dios, que te gusta la alabanza, pero no le sirves. Acuérdense de Cristo. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, se retiraba a orar, y luego de que oraba, salía a servir. Eso no lo hacían los frailes ni tampoco las monjas. Los frailes y las monjas se encerraban, se enclaustraban, se metían en un monasterio, en un convento, y creían que servían a Dios de esa manera. Pero pues, ¿qué se gana Dios? ¿Cómo nos vamos a estar encerrando nosotros? Cristo nunca se encerró en un monasterio, los apóstoles tampoco. Los cristianos primitivos nunca se encerraron. ¿De dónde sacaron esa idea los frailes y las monjas, la Iglesia Católica? Dios quiere que le obedezcamos, que le agrademos, que le conozcamos, que le sirvamos. Hay muchas personas que perecen sin Cristo. Hay muchas personas que no conocen a Dios, que no le obedecen. ¿Cómo le van a obedecer si no le conocen? Y en lugar de servir a Dios, ¿a quién sirven? Sirven al diablo. Pobres, no saben lo que hacen. Entonces, si decimos creer en la verdad, si decimos conocer a Dios, si decimos ser sabios de veras, tenemos que demostrarlo. Y que Dios nos capacite, hermanos, para que llevemos más fruto. Porque la verdad hemos llevado muy poco. Que Dios nos libre de egoísmo, de cobardía, de hipocresía. Que Dios nos dé un corazón de carne. Prometió dárnoslo. Señor, tú dijiste que me darías un corazón de carne. Mi corazón es de piedra, límpiame, perdóname. Vamos a terminar con este párrafo la semana que entra. Oh Dios, capaz
Capacítanos para hacer tu voluntad, fortalécenos, perfecciónanos, límpianos, ilumínanos, santifícanos. Danos tu ayuda, Padre, para servirte, para llevar fruto, porque no lo hemos llevado. Hemos sido tan cautos, tan precavidos, tan indolentes, tan negligentes. Dios, perdónanos y ayúdanos a ver, oh Dios, a los habitantes de esta ciudad como los ves tú. Ayúdanos, Padre, y sácanos del hoyo, y alabaremos tu santo nombre. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos hazla conocer. Que Cristo sea glorificado, que los hombres sepan quién es Él y que doblen sus rodillas delante de Él. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.